antes de conocer a mi Señor Jesucristo, yo era una persona idólatra, era una persona que creía en la hechicería, en la brujería, era una persona que tenía un hogar destruido porque vivíamos en pleitos, vivíamos rentando de casa en casa porque el mal carácter de los dos no nos ayudaba y no teníamos nada de qué refugiarnos porque la pobreza era tan grande, era tan extrema que teníamos que vivir rentando casas que a veces ya casi se estaban cayendo porque no teníamos nada de la presencia del Señor Jesucristo. Estaba en la casa donde rentaba y me llegaron predicándome del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y yo lo recibí como mi Señor y Salvador. Y me invitaron los hermanos de la Iglesia Cristiana del Camino para que me congregara en células los miércoles y sábados y en vigilias y los domingos, y así fui congregándome día con día, adorando y alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo llega a mi vida y a la vida de mi familia, el Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, empieza a restaurar mi hogar. Donde había pleito, había paz. Donde había tristeza, empieza a haber alegría, gozo. Y me empieza a bendecir el Señor Jesucristo con su presencia. Y también me empezó a bendecir donde Él sabía que yo tenía una necesidad. Me bendijo con un terreno y me bendijo también con un carro para poder ir a la Iglesia Cristiana del Camino. Hace 2 años yo empecé con un dolor, un ardor en la parte de mi estómago, en el cual yo tuve que visitar muchos médicos, en el cual yo tenía un dolor donde no me dejaba ni dormir, no me dejaba ni comer, no me dejaba tener paz, no me dejaba para nada hacer mis cosas en el hogar. Y yo tenía que andar de médico en médico, que me decían que este médico era bueno, que el otro y así, y muchos médicos me decían que eran enfermedades. Llegó el grado de que un médico me dijo que ya no podía hacer nada y que me entregaba en manos de otro médico, y el otro médico agarró y me dio como 40 piquetazos en todos aquí, en todo alrededor de mi estómago, en el cual yo, en vez de que mejorara, yo recuerdo que esa noche empeoró más mi dolor, empeoró más mi desesperación, porque eran unos ardores que a nadie se los deseo. Y le digo que el momento en que llegan mis hermanos en Cristo Jesús, mis hermanos que me acompañaron, que estuvieron conmigo en oración, mis hermanos que vinieron, hay un grupo en nuestra iglesia de visitación de enfermos, ellos vinieron, oraron conmigo y trajeron alabanzas y adoramos a Dios, y empezó el Señor a calmar mi dolor. Y luego en ese proceso empecé a sentir que iba calmando, aunque muchos de mis vecinos, aquí decían mis vecinos, hubo un vecino que decía que ya me iban a cafetear, que yo ya no había esperanza, que yo iba a morir, que yo tenía cáncer. Llegaron a decir que tenía cáncer en toda mi sangre, porque era en todo mi cuerpo que yo tenía esos dolores, esos ardores. Llegaban y me ponían sábila, llegaban y me ponían en trastes de hielo. En la desesperación, mi esposo, llegaron vecinos que llegaron a decirle que tal vez era brujería, era hechicería que a mí me hacían, porque ningún médico encontraba qué era lo que yo tenía. Pero mis hermanos siguieron clamando, siguieron orando a nuestro Señor Jesucristo, y un día me llevaron a la iglesia a un domingo de adoración al nombre de nuestro Señor Jesucristo, y ahí oraron. Y mis hermanos en Cristo Jesús oraron por liberación, oraron por esa sanidad, y dicen mis hermanos que el espíritu de muerte se manifestó y quería llevarme, pero Cristo Jesús venció a la muerte, y hoy estoy sana por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Durante el proceso de esa enfermedad, el Señor Jesucristo me daba fuerzas para abrir mi Biblia, y yo la leía en San Juan 11:4.
Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando terminaba de leer este pasaje bíblico, el Señor Jesucristo me fortalecía y me daba esperanza de que esta enfermedad no era para muerte, sino para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.